Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Expresivo? Bienvenidos al episodio 8 de la segunda temporada de Expresivo al Aire, este podcast en el que hablamos de cosas que pasan sobre nuestro escenario y también fuera de él. Hoy vamos a hablar del esperadísimo estreno de Expresivo para este año 2023, nada más y nada menos que Frankenstein, el musical que estaremos presentando en nuestro escenario a partir del 29 de este mes, es decir, en unos pocos días. Y estamos súper emocionados por ese estreno y por eso hoy vamos a conversar con tres de los protagonistas vinculados a este proceso que ha sido pues muy largo, muy cansado, de muchísimo trabajo y ya por fin se va a cristalizar pues a finales de mes en este esperado estreno de Frankenstein el musical. Conmigo se encuentran hoy Pablo Morales. Pablo es asistente de dirección en el montaje y tenemos a dos de los protagonistas. Tenemos a Fabián Arroyo y a Jimena Quesada. Bienvenidos los tres, muchas gracias. Sé que están cansados, ellos acaban de terminar ensayo, han sido jornadas súper exhaustivas, llevan bastante ratito. ¿Ya cuánto tiempo ensayando este montaje? Desde julio, prácticamente. Bueno, a ver, desde mayo inició el proceso con las audiciones. Ahí tuvimos unos meses y semanas como más de trabajo individual, de estudio. Y propiamente sí, el trabajo que tiene que ver con la parte de canto inició en julio, con la parte de actuación en agosto y ahora en septiembre, que ya tenemos al director aquí en el país. Estamos en las etapas finales de marcaje y de ensamblar todo el proyecto, ¿verdad? Así es. Y bueno, como les contaba, bienvenidos a los tres. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y como les decía, este es el esperado estreno de Expresivo. Hemos tenido una gran cantidad de obras de teatro este año aquí en nuestro escenario, entre coproducciones, producciones de Expresivo, pero digamos como estreno como tal es el más esperado, es el más grande, la apuesta más grande y también la apuesta más grande. Pero bueno, quiero contarles un poco como la génesis de dónde salió esto. Nosotros hemos trabajado muchas veces con el director de esta puesta en escena y tengo que decirles que es un reconocidísimo director con quien hemos trabajado el montaje de, por ejemplo, Un cuento de Navidad, ¿verdad? Que es nuestra obra más conocida, tal vez por la que mucha gente reconoce a la marca Expresivo. Y Paul Stevens, de quien estoy hablando, es una garantía de éxito para nosotros. La verdad es que nos encanta trabajar con él. Y don Steve Aronson, nuestro fundador, vio esta obra en Alemania. Esta obra se estrenó en el Gran Teatro Musical de Múnich y también estuvo en otras ciudades de Alemania y siempre tuvo mucho éxito. Don Steve la vio allá y dijo, yo la quiero hacer en Expresivo y la quiero hacer en español. Entonces, bueno, Jaime Gamboa fue quien se dio a la tarea de traducir el texto, ¿verdad? Una tarea bastante complicada porque había que tropicalizar un poco como ese texto. Y bueno, yo quiero empezar que conversemos de eso. Hay muchas, bueno, Frankenstein es quizás el mito moderno más conocido, como bien lo dice Paul. Es una obra que todo el mundo tiene una referencia, ¿verdad? Alguien le dice Frankenstein y por lo menos piensa en el bicho, ¿verdad? Aunque no haya leído la novela, aunque no haya visto ninguna de las películas, todo el mundo más o menos tiene una referencia de Frankenstein y a todo el mundo el nombre le despierta algo. Pero yo quiero hablar de esta versión de Frankenstein en específico, qué es lo que la gente va a venir a ver en esta versión de Frankenstein y un poco cuáles han sido sus impresiones cuando leyeron el texto por primera vez, cuando lo comparan, qué sé yo, con alguna referencia que tengan. Y bueno, empecemos tal vez con Pablo. Ok, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo? El texto de la adaptación. Ajá, la adaptación. Bueno, a ver, creo que lo primero que hay que tener claro es que, como bien decías, esta idea del mito de Frankenstein, siendo uno de los mitos más conocidos a nivel global, ¿verdad? Creo que en cualquier parte del mundo uno habla de Frankenstein y tiene por lo menos una imagen, ¿verdad? Que, paréntesis, recordemos que cuando uno dice Frankenstein está hablando de Víctor Frankenstein, el creador del monstruo, no está hablando del monstruo. Mucha gente dice Frankenstein y piensa en el monstruo. Sí, es cierto. El monstruo o la criatura, como se le llama en la novela, no tiene nombre. Pero bueno, eso es una curiosidad ahí que a veces la gente olvida. Entonces, la gente, como te digo, tiene alguna idea de esto. Entonces, esta cuestión de que pasa con las leyendas, creo yo, con los cuentos populares, ¿verdad? Que cada persona, cada pueblo, cada familia puede contarte la Llorona, la Cegua, ¿verdad? Tienen su versión de la historia, ¿verdad? En el caso de las leyendas. Y creo que pasa similar con el mito de Frankenstein, ¿verdad?
esto ha permitido que, a pesar de que existe un material de base, que es la novela de Mary Shelley, ¿verdad? Escrita en el siglo XIX, como este ha sido un mito que se ha popularizado a nivel internacional, se ha podido adaptar, readaptar, cortar, versionar de distintas formas dependiendo de quién lo tome o qué artista lo tome, incluso, ¿verdad?, de qué disciplina lo adapte. Entonces, a partir de eso, creo yo que Paul se agarra de esta idea de hacer propio, ¿verdad?, apropiarse del mito, ¿verdad?, apropiarse del mito y hacer su versión del mito. Entonces, esto pasaba, por ejemplo, en Hollywood con el Frankenstein original. Hubo muchas versiones de Frankenstein. Por ejemplo, Frankenstein muere en la primera película, pero fue tan popular que lo revivieron para hacer una segunda parte, ¿verdad? Entonces, no sirvió matarlo. No sirvió matarlo como negocio, y así, ¿verdad? Entonces luego le aparece la novia. Igor, por ejemplo, es un personaje inventado en la película, ¿verdad? Eso no existe en la novela. Entonces, ya desde ese momento Hollywood dijo, no, voy a hacer mío, en aquel caso, ¿verdad?, de la industria hollywoodense el mito, y pues Paul se agarra esa misma idea y lo hace suyo. Que por cierto decía Rodrigo Durán, el actor que interpreta a Igor, decía que se leía la novela y no lo encontraba. ¿verdad?, para agarrar insumos para su personaje, y pasaban las páginas y pasaban los capítulos y más y más y más, y nunca llegó a Igor, y terminó el libro y nunca llegó a Igor, y ya después se dio cuenta que era eso. Correcto. Entonces, esa es un poco la idea con la que Paul está trabajando. O sea, él está haciendo con el mito lo que él quiere, teatralmente hablando, y también dentro de la forma de teatro musical, él está haciendo lo que él quiere, ¿verdad? Creo que es pues, el trabajo de un artista, apropiarse de y dar su versión de las cosas. Entonces, esta versión creo que tiene, primero que nada, mucho del teatro de Paul, en el sentido de que Paul es un director, ¿verdad?, británico, muy formado en el teatro físico, ¿verdad? Alguna gente lo ha llamado uno de los mejores clowns de Europa, ¿verdad? Entonces es una persona que conoce muy bien el juego actoral, la comedia, cómo con la corporalidad se puede generar comedia, ¿verdad? Básicamente con el cuerpo, con la interacción entre actores. Entonces eso tiene, primero que nada, el espectáculo, ¿verdad? Una cosa de mucho trabajo físico, mucho comedia física, y es quizás algo que la gente no piensa inicialmente con el mito de Frankenstein, ¿verdad? Claro. Que lo ubica en el horror, ¿verdad? Como un género de horror. Pero esto tiene comedia. Pablo me está matando todas las preguntas que yo traía. Entonces dígame cuándo paro. No, todo bien. A mí me encanta conversar con Pablo, ya lo hemos tenido aquí en Expresivo al Aire, y yo siempre que tengo la oportunidad, pues me encanta, porque de verdad que es todo un intelectual del teatro, y me encanta. Pero ustedes dos, ¿qué me pueden contar como intérpretes sobre el texto teatral al que se han enfrentado? Y ahorita ya hablamos más del género y de la dirección de Paul y el trabajo que han hecho en este tiempo. Elisa. Ok, bueno, como dice Pablo, creo que a mí lo que más me llamó la atención, en realidad cuando yo vine a hacer la audición, o sea, yo creo que nadie sabía como a qué veníamos. O sea, yo sabía que eran audiciones para un musical, yo me formo en teatro musical, entonces yo a todo lo que sea de audiciones de teatro musical, sí. Y me confundió un poco porque creo que tal vez venía con una idea un poco más dramática, ¿verdad? Una idea un poco más melodramática, una idea un poco más, ¿verdad? Teatro musical que clásico, ¿verdad? Y desde la audición yo creo que incluso recuerdo que cuando llegamos al escenario lo primero que nos dijeron fue como, no estamos buscando princesas, no estamos buscando drama, estamos buscando comedia física, mujeres fuertes, graciosas, y yo... Ok, entonces ya ahí empecé como a entender un poco el contexto, que no estaban buscando como las ingenue que llaman en teatro musical, ¿verdad? Y ya cuando leímos el texto, creo que le he dicho a Pablo como, ya entendí, como que varias veces como que hemos así, y vamos haciendo cosas y digo, ya entendí, porque es algo a lo que yo nunca me había enfrentado como a nivel de texto. Creo que leíamos y yo decía, ¿de dónde salió esta canción? ¿Qué significa esta canción? Van a ver que hay canciones que a veces uno se queda como, ¿qué es eso? Pero ya uno va entendiendo que habla de algo más profundo que solo lo que se ve, lo cual me parece muy del estilo de Paul, muy interesante, que es más profundo de lo que se ve, y sí, que las como canciones capas de no están ahí solo para hacer un show, no están ahí solo para entretener, sino que están diciendo algo más allá sobre la historia o representando algo específico. Entonces me gusta eso, que también siento que el texto resume, porque es muy grande, o sea, la novela es gigante, hay películas, hay interpretaciones, como dijo Pablo, del libro, y me parece que entonces los personajes terminan siendo como una síntesis de todas esas referencias con el estilo de Paul. Entonces, por ejemplo, Elizabeth,
En la novela es la prima de Víctor, se cría con Víctor básicamente. Y aquí no, aquí es otro personaje que llega a la vida de Víctor eventualmente. No quiero hacer mucho spoiler, pero creo que los personajes resumen como ideas que hay en los textos y en las adaptaciones. Entonces creo que eso también es parte de lo que van a ver, que es diferente. Fabi. Bueno, hola a todos y a todas y a todos los que nos están viendo. Reitero muchas de las cosas que ya han mencionado, es una comedia, pero es una comedia seria. Creo que esa palabra se me ha quedado mucho a mí grabada porque no solo me recuerda la responsabilidad que tengo como artista escénico con cada una de las líneas que tenemos, ¿verdad? Que no es una búsqueda de hacer reír o una búsqueda de hacer el melodrama sino realmente todo un trabajo psicológico que viene desde el libro de Mary Shelley hasta toda la evolución que tuvo a través de las películas, hasta que la presentación que fue en Alemania también con Paul y Christian Auer, que hizo la música, que originalmente no era un teatro musical, sino que fue una obra de teatro, que posteriormente le pusieron música y que llega aquí a Costa Rica. O sea, imagínense la cantidad de evolución que tuvo esta historia que ustedes van a venir a ver, que no es una historia de horror, que no es una comedia tampoco, es comedia, pero es una comedia seria y que es teatro familiar también. Pero tiene horror y tiene comedia y tiene melodrama, o sea, todo eso está ahí. Sí, o sea, no es una única cosa. Vamos a decir que no da miedo, vieran que Sí, ya en los ensayos a mí yo ya he dicho, no, aquí a Macarena no la puedo traer porque se me pone a llorar. No, sí, por supuesto que sí, logra el efecto y también siento que el trabajo que han hecho en maquillaje y en vestuario es espectacular. Sí, es que realmente, o sea, la comedia está a lo largo de toda la puesta en escena, pero también es muy interesante porque el primer acto, ¿verdad? Viene con mucha comedia y algunas pinceladas más dramáticas y trágicas, y ya en el segundo acto, ¿verdad? Se invierte la ecuación, comienza a ser cada vez más trágico y la comedia comienza a desaparecer. Entonces está entretejido, digamos, ambos géneros. Una ópera rock, y termina, que me parece muy interesante. Correcto, termina explorando esa idea de la ópera rock. Entonces los últimos 20-25 minutos de la obra es pura ópera rock. Wow, un saludo por aquí a Michael Jiménez Mora, que dice saludos, gracias por esta puesta en escena tan interesante, y a Rodolfo González Fofo, nuestro querido Fofo, que dice saludos desde Alajuela. Gracias a ambos que están viéndonos hoy 21 de septiembre a las 3:45 de la tarde en vivo vía Facebook, pero también un saludo a todas las personas que nos están escuchando vía Spotify o viendo esta transmisión después, y que algunos quizás vengan para el teatro o algunos ya salieron del teatro de la puesta y quieren pues ahondar un poco más en lo que vieron, ¿verdad? Entonces, un saludo a todas las personas. Un saludito. Hablando de eso, a ver, anunciamos como Frankenstein el musical, y también quiero que sepan que desde el otro lado, ¿verdad? Era aquí como, bueno, ¿y cómo le ponemos a esto? ¿Verdad? Porque ese es un poco lo que ustedes dicen, ¿verdad? Si hablamos de pronto del musical, la referencia que hay en este momento en Costa Rica de lo que es el teatro musical es como muy específica, ¿verdad? Y explicaba Pablo, ¿verdad? Que no necesariamente es el teatro musical de Broadway que todos tenemos en la cabeza lo que estamos como pues esperando, ¿verdad? La expectativa que puede haber un poco del público. Pablo y chicos, ustedes también, dentro de su experiencia, que ya también es muy amplia en este género, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que la gente va a venir a ver y qué es lo que la gente no va a venir a ver? Que hablen los especialistas en teatro musical. Sí, es teatro musical. El director es un creador. Entonces tiene en sus manos una construcción musical y dramática donde a partir de lo que su experiencia en todos los géneros que ha recorrido Paul, ¿verdad? Y toda su historial hace suyo. Eso es lo rico, que esta obra de teatro musical está siendo reinterpretada en cada ensayo para lograr un resultado de teatro musical con una visión muy, muy redescubridora de las cosas, constantemente redescubridora de las cosas. Entonces sí, es teatro musical. Sí, a mí me gusta demasiado el teatro musical. Es lo que más me gusta estudiar. Nos ha quedado claro. Sí, y bueno, yo he tenido la oportunidad de llevar clases con Isabel Guzmán y hablábamos sobre qué es un musical, ¿verdad? O sea, qué significa y qué se considera un musical verdaderamente y qué no. Y creo que sí, en realidad la industria del teatro musical aquí apenas está naciendo, o sea, está verdaderamente en pañales. Entonces, tal vez entendemos
de una manera muy específica lo que es un musical, pero un musical es una obra donde no alcanzan las palabras habladas, entonces se canta. Y no alcanza ni siquiera la emoción, ¿verdad?, del canto, entonces se baila. Y yo creo que se cumple, o sea, se avanza la historia a través de las canciones. Entonces creo que sí, en ese sentido sí es una obra de teatro musical, porque estamos contando parte de la historia y se avanza la historia a través de las canciones y a través de la danza. Entonces, sí, pueden esperar eso. Sí, no, y definitivamente, pues lo que mencionábamos, o lo que mencionó Fabián hace un momento, realmente hay que recordar que esto originalmente no era teatro musical, sino era una obra de teatro, comillas, tradicional, pero bueno, con Paul lo tradicional. Es que eso es lo que quiero. Es un concepto extraño, pero digamos que no era una obra en donde la música cumpliera una función narrativa como la tiene ahorita, ¿verdad? Que es lo que está diciendo Jimena. Sí, eso quiere decir que las canciones cuenten parte de la historia, que no sean simplemente un adorno ahí dentro de Exacto, entonces yo creo que lo interesante de esta creación teatral es precisamente cómo Paul le entra a esta idea del teatro musical, cómo le da su lugar a la música, y ahí definitivamente que hablar del trabajo de Christian Auer, el compositor, que es un colaborador muy cercano de Paul, ¿verdad? Y ellos también se entienden mucho a nivel del tipo de teatro que le gusta a Paul, las ideas, ¿verdad? Y lo que él quiere comunicar. Entonces Christian fue muy hábil, me parece, en elaborar canciones que se acoplaran de alguna forma a la obra de teatro existente, resumieran y sintetizaran algunas de las escenas que esa obra tenía originalmente y se pudieran amalgamar para dar un poco la idea o el formato de teatro musical. Entonces, o sea, sí es, insisto, es la versión de Paul Stevens del teatro musical, pero es teatro musical finalmente, porque respeta los códigos, digamos, del teatro musical al que estamos acostumbrados, pero no es un tipo de teatro musical del Broadway mainstream, digamos, que la gente puede más o menos tener presente, ¿verdad? Hablando de Paul en esta misma línea, yo quiero que, bueno, Pablo conoce mucho a Paul, ha trabajado con él desde hace muchísimos años, tal vez ahora nos puedes contar un poco más, un poco de cuál ha sido tu experiencia, los procesos en los que has estado vinculado, pero también me gustaría saber ustedes como actores, como intérpretes, cómo ha sido el trabajo con Paul, qué ha aportado a sus carreras, porque siempre trabajar con cada director yo me imagino, es un mundo distinto, ¿verdad? Y me imagino que en el caso de Paul, pues sin duda, porque el teatro de Paul es muy particular, ¿verdad? Tiene un sello muy particular. A nosotros la verdad es que nos gusta mucho, es una apuesta súper exitosa siempre para nosotros, como lo decía al inicio, y además es un teatro que nos remite como a lo más sencillo, a lo más simple del teatro, que es en realidad lo que a mucha gente le hace como conectar, ¿verdad? Entonces, Pablo, contanos un poco del estilo de Paul y de tu experiencia de trabajo con Paul. Yo a Paul lo conocí en el 2006, que me tocó ser asistente de él también en el primer montaje del Cuento de Navidad. Ajá. Qué lindo, qué bonita Correcto, historia. sí, eso fue cuando ni siquiera existía el teatro, ¿verdad? Aquí en Momento en Pinares. Era en Heredia, la época en el teatro de Dionisio Echeverría. Dionisio Echeverría, allá en Brit. Y en aquel momento, pues sí, la obra igual traía intervenciones musicales, pero era teatro con música, digamos, no es teatro musical en el sentido estricto. Luego el montaje pasó a manos de otros directores y con el tiempo evolucionó a una versión distinta. Pero bueno, lo conocí ahí. Y desde una versión distinta que conserva la esencia. Totalmente, decir, sí, totalmente. El juego y todo es puro Paul. Pero es que, digamos, no hay que olvidar que cada director le trae algo nuevo al proyecto. Eso es cierto. ¿Verdad? Entonces el director es un intérprete, ¿verdad? Está interpretando la historia y cada nuevo director le da a los montajes cosas nuevas. O le quita, digamos, eso es parte de lo que es ser director. Pero en fin, ahí yo descubrí que, ok, estábamos frente a una cosa muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Costa Rica, a nivel teatral y a nivel de formación, creo yo, también de los actores. Entonces sí fue en aquel momento un primer shock, digamos, de decir, ok, ¿cómo hacemos? ¿Verdad? Y Paul siempre ha sido como muy paciente. Creo que le gusta esos retos de tratar de hacerse entender, porque bueno, recordemos que Paul habla inglés, ¿verdad? Con los años ha aprendido un poco más de español, pero siempre hay que estarle traduciendo del inglés al español. Que esa es la razón por la que no está aquí, porque al tenerlo, pues habría que tener intérprete y entonces se hace como más largo todavía. Y por eso, pues también sí. Pablo. No, con mucho gusto, sí, y esa es parte de mi labor, traducirle también. O sea, ser intérprete, pues, del idioma. Entonces, sí, Cuento de Navidad fue esa primera experiencia. Luego
me tocó ser asistente también de él en una versión en español del Quijote, ¿verdad? De Don Quijote. Ajá. Que en esa oportunidad me tocó viajar allá, a Alemania, a trabajar con los actores españoles que él tenía allá. Spoiler alert, viene el otro año, el Bueno, Quijote. usted es la que puede decirlo, yo no. Por expresivo. Regresa de la Mancha, el caballero. Bueno, aquí vivimos en La Mancha, verdaderamente. Sí, correcto, exactamente. Aquí el que viene es el Quijote. Exacto, regresará pronto de sus aventuras. En fin, ese es el segundo proyecto en donde lo conocí y en donde pude trabajar todavía más de cerca, pero me tocó ahí sí trabajar en español, ¿verdad? Bueno, siempre lo he traducido, pero más bien a él le tocó, es eso, le tocó obligarse a trabajar en otra lengua, ¿verdad? Porque ese es un Quijote que tuvo que ser en español, Ajá. con actores allá, españoles en Alemania. Es decir, hablo de que el material de base no era en inglés, eso es a lo que me refiero. O sea, el cuento de Navidad viene de Dickens y es en inglés, el Quijote de Cervantes en español. Y luego me tocó actuarle en una versión de Mundo Feliz, Brave New World, también británica la obra, que es novela. Y eso es parte de lo que es Paul. Paul con los años ha agarrado grandes títulos de la literatura universal y los ha convertido en teatro. Digamos, eso es parte de lo que él le gusta y es especialista de alguna forma. Junto con el dramaturgo con el que trabaja Phil Smith, hacen esas adaptaciones de novelas y de literatura universal. También tienen obras originales que han producido. Hizo una de Martin Luther King, hizo un Drácula también original. Pero pues eso, su teatro se basa mucho en la literatura, es lo que quiero decir, y entender, digamos, esos grandes títulos y esas grandes ideas de literatos importantes de la historia. Entonces, pues sí, creo que en algún momento le tocaba llegar a Frankenstein siendo lo que es, ¿verdad? Natural. El gran mito contemporáneo. Pero insisto, yo creo que Paul, su esencia viene del actor, o sea, de la importancia y la centralidad que tiene el actor en el hecho escénico, que es lo que estabas diciendo, que es lo que a la gente le gusta. O sea, yo creo que por eso la gente va al teatro, porque quiere ver los cuerpos ahí en vivo, frente a el espectador sintiendo, viviendo, sufriendo, sudando, escupiendo, ¿verdad? Esa experiencia visceral del actor haciéndolo frente al espectador es algo que Paul le gusta y trabaja y por eso es que están aquí con estas caras de agotados después de estos ensayos tan intensos que hemos tenido, en donde ciertamente estamos reescribiendo la obra una vez más, ¿verdad? Porque cuando ya descubre lo que tiene, el talento, ¿verdad? Le toca trabajar a partir de lo que están proponiendo, ¿verdad? Claro. Y las ideas que ellos mismos proponen y los juegos que van apareciendo. Entonces, Paul se abre a eso, pero sí es cuidadoso de ir manteniendo ese balance de lo que él quiere comunicar, que creo que es muy interesante. ¿Experiencia de ustedes trabajando con Paul? A mí me llena de cuestionamientos, pero a mí me gustan los cuestionamientos y de ahí sale el aprendizaje, definitivamente. Como bailarín, como cantante, mi experiencia en teatro no tiene el mismo balance de la danza y el canto, pero este contacto, este intercambio cultural, me llena de buenos cuestionamientos para crecer como artista, para que la apuesta crezca. Siempre no he perdido de vista que la intención de Paul y la de todos es sacar el mejor resultado posible, y cuando estamos todos en esa misma frecuencia, se saca muy buenos resultados. Y es una búsqueda constante, ¿verdad? Tener una frecuencia así de conectada no siempre sucede en nada en la vida, pero cuando sucede, los resultados son muy, 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 muy buenos. Personalmente me encanta que él busque el cambio. He trabajado mucho con directores en danza contemporánea donde cambian las cosas constantemente hasta el día de la función. Entonces yo tengo experiencia en esto de los cambios. En soportar, en adaptarte al cambio. Exacto, pero porque sé que es lo que se busca, ¿verdad? Es tarea de uno también, o de todos, apoyarnos y darnos pues todo el fuerzón posible para que sacar la tarea adelante. Claro, claro. ¿Y en tu caso? Sí, en mi caso, yo creo que yo todavía estoy bastante nueva. Bueno, sos muy joven, sos de las más jóvenes del elenco. Y creo que ha sido muy bonito, incluso para mí, explorar mi cuerpo, porque creo que yo soy muy cantante en cosas, o mi experiencia ha sido más... Sí, no he utilizado tanto mi cuerpo para contar historias, y creo que ha sido muy chiva de trabajar todo el tema de
de la corporalidad y la comedia física, como dijo ahora Pablo. Vimos mucho sobre comedia del arte, comedia que viene del cuerpo, mucho de la historia que viene del cuerpo. Entonces creo que para mí ha sido muy bonito trabajar eso con Paul. Me encanta que él es súper decidido también. O sea, como que está dispuesto a escuchar las ideas que tenemos, pero creo que él tiene demasiado claro al final de dónde quiere llevar los personajes. A mí me ha encantado trabajar a Elizabeth porque también siento que desde el principio es como, Elizabeth es esto, y obviamente hay licencias para jugar, pero es como, es una científica, es una mujer fuerte, es una mujer joven, decidida. Entonces creo que me ha gustado mucho poder explorar y encontrarle toda su psicología, pero a través de una dirección muy clara de a dónde vamos a llegar y la historia. Al final de cuentas, pasan un montón de cosas en la obra, demasiado tal vez bizarras, pero que al final llega a algo que estamos queriendo decir, que Paul quiere decir, hablando sobre, no sé, en este caso la inteligencia artificial o la tecnología. Sí. Pero, sí. Nos decía Paul en sus comentarios sobre la obra que él quería, o que una de las preguntas que les genera en general Frankenstein y que quiso pues plasmar de alguna manera es si podemos controlar la tecnología que hemos desatado, ¿verdad? Entonces yo creo que también eso es interesante, que la gente que venga pues de alguna manera va a salir con esa interrogante, ¿verdad? De que ahora la tecnología ha avanzado tanto que parece que en qué momento, o sea, ¿qué fue este monstruo que creamos, ¿verdad? Esa es también una reflexión interesante que claro, suscita el texto. Si nos detenemos en cada línea de la obra, yo me quedo pensando y filosofando de esos textos que tiene la obra. Sí. Sí, y eso es muy de la novela también. Si no han tenido la oportunidad de leerla, pueden incluso encontrar los audiolibros, a la gente que le gusta más el audio. Pero creo que es una cosa que a ver, de esas cosas que uno tiene que leer en la vida, me parece, igual que el Quijote, ¿verdad? Son como esas cosas que son icónicas en la cultura. Y lo digo porque la novela escrita por una mujer en el siglo XIX tiene unas ideas filosóficas súper interesantes. Y sobre el rol de la mujer misma, ¿verdad? Pero también sobre la ciencia, sobre la razón, sobre las cuestiones éticas, porque hay todo un cuestionamiento sobre el monstruo. O sea, ¿qué se hace con un monstruo al que se le da la vida? O sea, ¿quién es el padre de esa criatura? ¿Tiene padre? ¿Tiene alma? Es otra de las grandes preguntas que tiene el texto, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa parte? ¿Verdad? Entonces es metafísico, pero al mismo tiempo científico. Hablo de la novela, ¿verdad? Y de alguna forma es lo que está diciendo Fabián, hay en líneas muy específicas, en escenas muy cortas, muy condensado, todo eso. Todos esos planteamientos filosóficos también que hacen que esto sea un mix muy interesante, en el sentido de que como viene de una obra de teatro, ¿verdad? En donde se podían como elaborar más a través de diálogos algunas de estas ideas, aquí no, se están elaborando a través de escenas cortas con canciones que siguen de alguna forma explorando esas ideas. Por ejemplo, hay una que es una canción nueva que apareció hace algunas horas en donde en una canción se está resumiendo todo un dilema que tiene el personaje, ¿verdad?, de Víctor en relación con su pasión. ¿Cuál es, verdad? Porque él es un científico que podríamos decir es como el arquetipo del científico loco de alguna manera, en donde él está obligado por una sociedad a ser de una forma y a ser un médico, ¿verdad? Pero él no quiere ser médico, él quiere ser científico. Quiere, ¿verdad?, explorar el origen de la vida, cómo es que se puede lograr vencer la muerte, que es otra gran idea, ¿verdad?, a nivel filosófico. Y en una canción de 2 minutos entendemos su dilema frente a esas dos cosas, ser médico o encontrar el origen de la vida, ¿verdad? Hablando de música, Fabi, dice por aquí alguien que nos escucha, cuéntenos más de la música. Paul menciona que algunas de las canciones recuerdan a Led Zeppelin y a Pink Floyd con un toque de los musicales de Broadway. Y yo diría, dice Dani, a ratos hasta remite a Disney. Sí, no solo Led Zeppelin ni Pink Floyd, David Bowie también, ABBA. Es un collage de géneros musicales muy, muy rico, pero también muy coherente. No es tampoco ideas tomadas al azar. Hay una presencia de un personaje también que no estuvo en Alemania ni en ningún otro lugar,
que no sé si lo puedo decir. Sí, no sé si es spoiler. Sí, Dígalo, pero dígalo. creo, desde mi punto de vista, no lo he compartido con nadie, ese personaje logra unificar la banda sonora de la pieza con su intervención. Ajá. Wow. Eso está como de El tema de trivia. Disney, lo veo, lo siento, no tanto, pero ahí está. Bueno, sí, hay una Sí, canción. creo que ¿verdad? totalmente, o sea, yo La que todo el teatro anda cantando. Sí, es que es eso, es una canción que está puesta ahí para eso, Es que para creo que sea el tema, digamos. creo que como me gusta tanto el teatro musical, yo de una vez mi cerebro se va a pensar en musicales, Ajá. ¿verdad? Y yo le pregunté a Cristian cuando estuve, yo le dije como, esa canción, y no voy a decir cuál, pero ya van a saber cuál es, todo el mundo va a salir cantándola, estoy segura. Él dice que sí es como este estilo como vaselina, como musicales cincuenteros, como la chica frente a un micrófono nada más cantando en la radio, como esta idea tal vez. Creo que son imágenes, porque yo sí iba a decir eso que también tiene que ver mucho con la manera en la que Paul dirige. Siento que es demasiado como de imágenes, estampas, como de pum, ahí está. Uy, ahí está, como poses, imágenes que nos ayudan también a entender los personajes. Y de la música, sí, yo le decía a Christian, se me parece a Vaselina, a Little Shop of Horrors, Rocky Horror Picture Show, siempre como esta idea como musical viejito, rockero, pero cómico, o sea, que al final de cuentas las canciones también tienen tintes de comedia. Para los que siguen la comedia británica y conocen a Monty Python, ahí está Monty Python también metido de alguna forma y es una de las referencias de los ídolos, digamos, de Paul. Pero entonces es esto y esas licencias de jugar y entre géneros, salir de una cosa, entrar a la siguiente. Pues es también muy del teatro contemporáneo en general, ¿verdad? Pero Paul realmente se aprovecha de eso y hace lo que quiere. Sí, sí. Y es una propuesta muy de él, ¿verdad? Olvidé un dato muy importante de Paul. Paul es el director de los espectáculos, de las obras de teatro de Shakespeare que todos los años presentamos aquí en Costa Rica con el TNT. Él es el director del TNT. Y bueno, entonces ya tenemos un público, tengo que decir con mucha alegría que ya la temporada de teatro de Shakespeare en inglés como tal ya está instaurada, ya está establecida en Costa Rica y tenemos un público seguidor que ya viene todos los años. Al principio costaba mucho, ¿verdad? Y ahora hay un público que todos los años dicen, ¿y el otro año cuál viene? Que además hago spoiler, el próximo año viene Hamlet. Entonces, esas obras que siempre tenemos funciones para estudiantes y temporada para público general, eso también el responsable de esas puestas en escenas es Paul Stebbins. Ya para ir terminando, tengo una pregunta de David Zúñiga que dice, pregunta para los dos actores, ¿cuál ha sido el reto más exigente o el mayor reto a la hora de interpretar este musical? Uy, ok, yo creo que ha sido para mí controlar mi energía. Porque creo que es un proceso muy intenso, actoralmente, emocionalmente, vocalmente, físicamente. Creo que aprender a controlar, porque como digo, yo tal vez no tengo tanta experiencia todavía, entonces me doy demasiado, me voy con toda la voz y eso me recuerdo que es un proceso intenso, largo y que tengo que mantener mi energía, controlarme, pero también entender el estilo de la obra. O sea, en realidad para mí, creo que entender el estilo, que es algo que yo honestamente nunca había visto antes, ha sido el reto más grande. Y creo que también es lo más bonito y lo que se va a notar más, que es un estilo muy específico, pero que se entiende y se disfruta montones. Javi. A mí, bueno, no puedo decir uno solo, tengo varios igual de retadores. Podría decir pasar de la voz hablada a la voz cantada en el tiempo que dura la obra. Ese tipo de transiciones que hay que saber hilar de manera de que no se pierda el sentido, la emoción o lo que está sucediendo en el momento. Explorar mi cuerpo actor también, definitivamente, entendiendo el estilo, entendiendo las intenciones, el personaje, la música, todo al mismo tiempo en el escenario es siempre retador. Y es que hay que decir que el casting de esta obra era difícil, era muy exigente porque vocalmente
¿verdad? Se necesitaba que fueran grandes intérpretes y eso es lo que ustedes van a poder venir a ver cuando vengan a ver Frankenstein a partir del 29 de este mes. Pablo, ¿qué puedes decirnos de ese casting? ¿Por qué resultaron ellos dos, además de sus demás compañeros, Rodrigo Durán, Nevin Mata, Winston Washington, Elena Durán, Ariana Rodríguez y Esteban Salas en el elenco? Increíbles ellos. Sí, sí, todos de súper verdad. talentosos y han estado comprometidos al 100%. Yo creo que, bueno, yo soy creyente y bueno, muchas veces he dirigido procesos de casting, ¿verdad? Que el éxito de un proyecto artístico, escénico, el 50% de ese éxito está en el casting. El otro 50% es trabajo duro. Pero sin las personas correctas no se logra, digamos, tener bien encaminado el proyecto. Y realmente fue una discusión muy intensa porque había que sopesar varias cosas, ¿verdad? La actuación, el canto, las edades, las apariencias, ¿verdad? El registro vocal, el registro actoral. Yo creo que la mezcla de todas esas variables, digamos, nos llevó bastante tiempo. Fueron, creo que 3 jornadas de llamados. Entonces, creo que la escogencia fue a partir, sobre todo, creo yo, de la disponibilidad para trabajar, o sea, de actitud, la actitud para enfrentarse a un trabajo de este tipo. Y creo que eso lo medimos mucho en los ensayos. Y Jorge Paul, pues, tiene tantos años de estar casteando actores por por Europa, básicamente, aunque le ha trabajado a trabajar en China. Y ya le ha tocado dirigir teatro en mandarín sin hablar mandarín. Pero creo que él tiene un olfato, digamos, para encontrar a esas personas que cree que tienen el potencial para poder entender su teatro, que es lo que hemos estado hablando a lo largo de esta conversación, más todo lo otro. O sea, lo otro es como lo mínimo, ¿verdad? La capacidad de cantar, la capacidad de actuar, ¿verdad? Y la disposición y la actitud correcta, pero sobre todo la capacidad de ser dirigidos bajo, ¿verdad?, los parámetros que él tenía. En el caso de Winston ya lo conocían, que es el que interpreta el monstruo. Entonces también él claramente pues ahí tenía una referencia ¿verdad?, de cómo trabajar con él y qué le podía aportar, pero creo que en el caso de todos los demás pues sí, fue disposición, fue conocerlos en las audiciones y entender cómo combinar esas energías, esas corporalidades, esas edades, esas apariencias. Por ejemplo, él decidió castear una bailarina adicional. En principio era solo una bailarina y decidió meter 2, precisamente para seguir explorando más el tema de la danza, ¿verdad?, dentro de la obra. Y eso ha enriquecido enormemente la puesta en escena. Realmente se escribieron escenas nuevas por esos personajes. Hay momentos musicales y de baile que se crearon precisamente para aprovechar que hay 2 bailarinas nuevas en el elenco. O sea, hay una bailarina adicional pues dentro del reparto. Y eso, creo que ha sido una escogencia muy atinada y yo creo que es una energía muy bonita la que combinan todos ellos en escena, porque pintan un universo de personajes, de emociones, de situaciones que es muy entretenido de ver y conmueve finalmente, ¿verdad?, todo lo que vemos. Definitivamente imperdible Frankenstein a partir del 29 de septiembre, que eso es ya muy pronto. Corra a comprar sus entradas, están en expresivo.cr. Leo unos últimos comentarios. Felicidades Carlos Rodríguez, Carlitos, del elenco de Gracias, actor. Carlos. Felicidades a Fabiana y Jime por esta oportunidad de protagonizar Frankenstein, se lo merecen y les admiro mucho. Ronald Arroyo dice felicidades a los actores, mucho potencial, el mayor de los éxitos. Ah, qué lindo. Y Josué López, que ha estado preguntando por ahí, ya te iba a contestar, Josué, un poquito de paciencia. Dice que si Teatro Expresivo abre casting para actores en general. En algunas producciones sí, en otras hacemos un llamado, pues, a algunas personas específicas, en algunos momentos es un casting abierto, dependiendo de las características y del tiempo también a veces que hay, porque en estos procesos, pues, hay que trabajar rápido, ¿verdad? Entonces, sí, a veces cuando nos preguntan esto, lo que les digo es estén atentos siempre a las redes de Expresivo, ahí es donde publicamos cuando hay llamado a casting público abierto. Ya para terminar, quiero nada más recordarle a la gente que durante este mes de octubre, si nos están escuchando en octubre, Expresivo también tiene otra de sus producciones emblemáticas en cartelera. Los domingos a las 2 de la tarde se está presentando El miedo se durmió, interpretado por otro gran elenco también, y es una obra familiar bellísima, con un potentísimo mensaje para todos los chicos y las chicas de la casa y en la que se van a divertir un montón. Así que los domingos a las 2 de la tarde también tienen oportunidad de venir a ver teatro infantil, que además en esta oportunidad se incorpora al elenco Ilse Fight, que igual que Jime, es la primera vez que están
están en producciones de Expresivo, igual que Elena Durán, igual que Ariana Rodríguez, a quienes también les damos la bienvenida a nuestra casa. Con esto vamos a ir terminando entonces ya la transmisión de hoy, agradeciéndoles enormemente su compañía a todas las personas que nos dejaron sus comentarios. No sé si alguno quiere tener un mensaje final. Vengan a ver a la criatura que hemos creado, porque es un experimento que continúa en creación, que sigue en evolución y que la disfruten. Van a encontrar cosas que yo creo que no se esperan en un montaje de una historia de horror. Yo creo que eso es una de las características más hermosas del arte y de los procesos creativos, y más en el teatro, ¿verdad? Y es que en cada función también la obra se sigue creando y recreando, ¿verdad? Pero tengo que decir que la diferencia entre un proceso, entre un resultado positivo y uno que no lo es tanto, radica muchísimas veces en el talento de quienes estuvieron detrás de la producción, y en este caso pues no tengo duda de que vamos a tener un súper éxito. Por ahí está Steve Jack preguntando sobre la música, le invitamos a devolverse en el episodio de hoy para que escuche todo lo que hablamos de la música hoy en Expresivo al Aire, episodio número 8. Yacine Quesada Mi papá dice: les mandamos un saludo a todo Expresivo, muy emocionados por esta puesta en escena. ¡Qué emoción! Nos escuchamos pronto con otro episodio de Expresivo al Aire. Los dejamos por aquí para que lo compartan también, por favor, y inviten a todo el mundo, inviten, como dice don Steve, a sus 10 mejores amigos, que en este caso tienen que ser sus 100 mejores amigos, a ver Frankenstein, uno de los grandes espectáculos del teatro costarricense en este año. Muchísimas gracias por habernos acompañado, chicos. Muchas gracias. Los esperamos. A descansar, ojalá. Nos vemos. Pura vida, y nos vemos pronto. Hasta luego.